Me permite que abramos nuestras Biblias en Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Que como siempre, Señor, seas tú, Padre, el que habla en nuestras vidas y que sea tu palabra la que nos muestre el camino por el cual debemos de andar. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La meditación de esta tarde es andar dignamente como el Señor. Fíjese que en la palabra griega anden viene de la palabra griega peripateo. Ese es el origen de esta palabra anden, peripateo, que significa ir o iban de camino. También significa caminar, conducir, observar y ocupar. Entonces, no debemos de olvidar, el creyente no debe de olvidar que vamos de camino, es decir, vamos de paso por esta tierra. ¿Sí? Que nuestro tiempo en esta tierra es nada más de paso, porque vamos de regreso hacia el cielo. Es decir, que este es un peregrinaje, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, y mientras estemos en este camino, mientras estemos en este tiempo, tenemos que caminar correctamente, conducirnos. Pero también me llama la atención que ocupa dos palabras, es observar. Yo creo que a todos nos han enseñado, o yo creo que de pequeños nos enseñaban, ¿verdad? Que cuando se iba a pasar una calle, uno tenía que ver a derecha o izquierda, enfrente, tenía que tener cuidado, etcétera. Entonces, aquel que va a hacer un examen de manejo, en el examen, antes de ir, uno le explica, no, usted tiene que, si va a cruzar aquí, etcétera. Tiene que poner la direccional, tiene que poner las luces, tiene que hacer un alto, usted no se lo puede pasar, etcétera. Un montón de situaciones. Entonces, eso es muy importante en nuestra vida, porque uno no puede vivir sin observar lo que esté a su alrededor. No puede confiarse. Estaba diciendo el apóstol Pablo, anden dignamente, es decir, procuren vigilar, procuren observar lo que está alrededor de ustedes, porque es necesario andar. Entonces, él es bien claro, el apóstol Pablo es bien claro, dice que debemos andar, que nuestro andar debe ser digno del Señor. Mi comportamiento, mi manera de actuar, todo lo que yo haga, dice que tiene que ser digno. El Señor se tiene que agradar de lo que yo haga. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor es el que debe de aprobar nuestro caminar según su voluntad. Fíjese que muchas veces cometemos el error, primeramente, de ver o de querer complacer a los demás en nuestro caminar. Y nuestro caminar debe de ser a quien el único que debemos de agradarle es a Dios. Es según la palabra. Muchas veces tendemos a ¿cómo sería la palabra? A permitir, a ser permisivos en algunas cosas, o se me ha ido la palabra, como cuando yo cedo. Muchas veces tenemos que tener el cuidado de no ceder a una presión o a algo cuando uno sabe que no es correcto, sino que, ¿por qué? Porque el Señor está diciendo por medio de su palabra que nuestro caminar debe ser digno, pero para Él. Que si yo voy a estar en algo, yo tengo que estar convencido de que si esto le agrada a Dios, no importa cómo me juzguen, no importa si me digan que yo soy un loco, que yo soy un retrasado en el sentido que muchas veces en el caminar del Señor vamos a ver muchas cosas que se permiten muchas cosas ahora.
Y entonces nos siguen diciendo de que somos legalistas o que soy radical o que usted se quedó en el Antiguo Testamento o que se quedó en el siglo pasado, etcétera. No es eso. No le tengo que dar cuentas a nadie. Al único que le tengo que dar cuentas es a Dios. Entonces, que nuestro caminar sea bajo la guianza de Dios. Entonces, Pablo nos indica que debemos observar para andar en la vida. Yo creo que nadie de nosotros agarra un carro sin ver, ¿verdad? Sino que yo agarro el carro. Es más, yo también, o si no salgo a pie a comprar algo, no voy a salir con los ojos vendados porque lo primero que voy a hacer es que me voy a caer, me voy a golpear y si salgo a la calle alguien me va a atropellar. Entonces tenemos que tener eso. Entonces, observar cuáles son nuestras costumbres. Fíjese, esto de que anden como es digno, anden, es que observar cuáles son nuestras costumbres y de no andar bajo las costumbres de este mundo. ¿Qué costumbres? Y no voy a entrar en detalle porque ese no es el tema. No voy a ahondar más. Pero yo debo de ver cuáles son las costumbres que yo tengo como persona. Y es de examinar, por eso dice observar. Observa si tus costumbres son como las costumbres del mundo. Si tu forma de actuar tiene que ver algo con la forma de actuar del mundo. Si es así, observa, ten cuidado, porque entonces no vamos a andar dignamente. Entonces, ¿cómo debemos de andar? La pregunta es, si el tema es andar dignamente como el Señor, es ¿cómo debemos de andar? También, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque si yo quiero caminar bajo la voluntad de Dios, ¿cuál es su forma? Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? O ¿cuál es la forma digna de andar? Y fíjese que aquí quiero enumerado 13, porque habían unos más, pero he enumerado 13 formas de andar. La primera es andar en nueva vida. Por eso le decía que hoy vamos a desempolvar un poco la Biblia. Acompáñenme a Romanos 6:4. Romanos 6:4. El primer punto es, para andar dignamente, o como el Señor quiere, es andar en una nueva vida. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Tenemos que andar en una nueva vida. No puedo vivir como antes. No puedo actuar como antes. ¿Por qué? Porque no es digno. Porque si yo quiero ser aprobado por Él, mire, porque el único que aprueba aquí es el Señor. No hay ningún hombre. No hay ningún hombre. Y fíjense que lo podemos ver antes se miraba solo en la religión tradicional. ¿Sí? En la religión tradicional, el que aprobaba era la persona ahí. No quiero. Decía, bueno, le vamos a dar indulgencias, le vamos a perdonar, haga tantas cosas. Y lastimosamente en el Evangelio se ha ensuciado tanto que ahora hay muchos de que, pues, ellos perdonan pecados, pues. Y aquí el único que perdona es el Señor. Entonces, el primer punto es andar en nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya fuimos bautizados, o en el bautismo quedó nuestra vieja naturaleza, nuestro caminar ahora tiene que ser nuevo. Y nuevo tiene que ser diferente. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Y claro, es lógico, sí, yo sé, no va a ser de la noche a la mañana que usted y yo somos perfectos, pero tiene que haber un cambio en nosotros. Es necesario. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? A andar en una nueva vida. Fíjese que nos lleva a andar conforme al Espíritu. Ahí mismo en Romanos, pero Romanos 8:4.
Ese es un proceso, ¿verdad? Tengo una nueva vida y esta nueva vida que tengo ahora me hace poder andar conforme al Espíritu, no conforme a mis deseos. Romanos 8:4. ¿Ya lo tienen? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, una nueva vida nos permite ahora poder andar en el Espíritu. Ya no es conforme a la carne, ya no es conforme a nuestros deseos. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que antes yo era dominado por el pecado. Y ahora el pecado no debe dominarme, sino que mi espíritu es el que me ayuda a dominar mi carne. Y esto significa a dominar mis pecados, es decir, mis deseos, la concupiscencia, todos los deseos que podamos tener. Entonces, el Espíritu es el que nos ayuda a andar dignamente. ¿Por qué? Porque al gobernar mi carne, refreno mis deseos. Y esto lo podemos ver en cómo pensamos, cómo actuamos, qué decimos, qué sentimos. Porque qué difícil es reaccionar ante una injusticia, ¿verdad? Cuando vemos una injusticia, qué difícil es en el hecho de que, me recuerdo que una vez estaba en la iglesia en El Salvador y estábamos en un servicio y teníamos un vecino que molestaba mucho. Hacía lo imposible como para poder afectar el servicio, siempre había algo. Entonces me recuerdo que en un domingo en una noche empezó a reventar morteros enfrente de la iglesia y empezar a tirar morteros a tal punto que tuvimos que cerrar las puertas de la iglesia. Y ya imagina, cerrado se empezó a meter el humo y bueno, la policía no hacía nada, no hacía nada, no iba y más que era de noche, que miren, que no sé qué, porque cuando ya la policía llegaba, bueno, para no serle largo el cuento, porque no es eso, hubo un hermano que creo que le dijo al pastor o le dijo a uno de los líderes, si tan solo me hubiera traído hoy la pistola, le dijo. Entonces muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque reaccionamos según la carne, no según el Espíritu, teniendo el Espíritu. Es que esa es la diferencia. La diferencia es esa. Antes, ¿quién nos iba a decir? Antes teníamos la justificación como para poder venir. El hermano, mire la cita que leímos, la segunda cita, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. Y entonces antes no siendo creyentes, qué difícil es comprender amar a nuestros enemigos. Pero ahora entendemos que la palabra dice que es un nuevo mandamiento. Ahora, ¿cómo se logra eso? Andar en el Espíritu. Y se lo simplifico. ¿Qué es andar en el Espíritu? O conforme al Espíritu es que el Espíritu toma el control de mí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi carne, este cuerpo es el reflejo de lo que hay en mi alma. Cuando el alma está siendo dominada, entonces mi cuerpo reacciona diferente. Pero cuando mi alma es el que domina mi cuerpo no tiene límite. Amén. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, el siguiente es que debemos de andar honradamente. Ahí mismo, Romanos 13:13. Romanos 13:13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia. Amén.
honradamente. Pero empieza, andemos como de día. Es decir, en el día todo es visible, todo se puede ver. Es como que como que estuviéramos a las 12 del mediodía y esté en el esplendor del sol. ¿Qué se puede ocultar? Nada. Bueno, hasta la sombra se nos pierde porque no hay sombra. Entonces, que andemos como de día es andar honradamente. No importa si alguien me ve o no me ve. No importa si yo estoy solo. Pero no solo habla del espacio físico, sino también habla de nuestra mente, de mis deseos. Necesito y debemos, porque me incluyo, andar honradamente aún en mis pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Por qué? Porque dice, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y en lascivias. Porque porque todas las cosas empiezan en nuestra mente. El pecado empieza en nuestra mente, en nuestra alma. La concupiscencia, ¿verdad? Quiere hacer algo. Entonces aquel que no ha rendido su vida, lo primero que hace es pensarlo y va y lo hace. Y así es igual en nosotros. Como creyentes, lo primero que se nos viene a nuestra mente, y si le damos que anide eso en nuestros corazones, va a crecer. Y vamos y cometemos el pecado. Ahora, por fe. Cuarto punto, ¿cómo debemos de andar? Por la fe. Segunda de Corintios, está adelante, Segunda de Corintios 5:7. Segunda epístola a los Corintios 5:7. Cinco siete, Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe, oiga, porque por fe andamos. Qué bendición es poder confiar en el Señor. Y es increíble cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Creo que es cuando se hace más evidente nuestra fe, que cuando nosotros estamos bien. Pero dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros andamos por vista porque lo que vemos es lo que creemos muchas veces. Y la fe es pues la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Entonces necesitamos andar por fe. Pero esto no es que yo voy a venir, porque hoy, miren, hoy últimamente se ha ocupado mucho la palabra activar. Y entonces usted oye, ahora, hay una palabra de moda que se llama coach. Es decir, sabemos que coach es el entrenador. No. Ahora hay mucha gente, antes eran gurús, antes eran motivadores, hoy se llaman coach o coaching. Y hay mucho pastor que está cambiando el término de pastor a coach, porque él puede ver lo que usted no ve. Así se presentan muchos. Y él le puede ver lo que hay en usted y potenciar lo que usted tiene. Y entonces se está ocupando mucho esta palabra de que miren en las predicaciones. No, hermanos, es que es necesario que activemos nuestra fe. Sí, es cierto, es una verdad, pero muchas veces disfrazada bajo un engaño. Ahora, debemos de vivir y debemos de aprender a vivir bajo fe. Pero esto de bajo fe, volvamos al tema, vivir dignamente. Yo no puedo ocupar o decir que tengo fe para querer obtener algo que tampoco me lo he ganado. Porque muchas veces queremos hacer como eso, ¿verdad? Queremos agarrar algo y decir, no, es que, miren, les voy a poner un ejemplo. Es como que yo ahorita le diga,
hermana Yolanda, yo necesito que usted me consiga una casa de $500,000. Y usted me dice, hermano, ¿y cuánto tiene? Hermana, no tengo nada, pero por fe. Le voy a decir, ¿le va a pagar el cash o lo va a financiar? Yo le voy a decir, no, La siguiente pregunta sigue. no tengo ni 5, hermana, pero yo por fe. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros, erróneamente, por lo que vemos en otros, ocupamos que queremos algo por fe? Cuando por lo que vemos que el hermano fulano o vemos que en nuestra familia están viviendo mejor, han tenido, el domingo pasado la meditación era sobre Asaf. Asaf dice que tuvo envidia que los arrogantes prosperaran. Él dice que tuvo envidia y en su corazón llegó a pensar de que Dios era injusto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos fijamos en lo que tienen aquellos? Y aquel está mejor que yo, y aquel no se congrega, aquel no ofrenda. Yo les decía, punto, muchas veces hemos llegado a decir, ¿y de qué sirve que sirva? ¿De qué sirve que me congregue siempre? ¿De qué sirve, Señor? Mucha gente ha llegado hasta decirle, Señor, te he diezmado y nunca he dejado de diezmarte y mira cómo me tienes en esta situación. Te he ofrendado, me he refrenado, he actuado de esta manera. Empezamos a hacer un montón de cosas y dice que él tuvo envidia por lo que vio. Andar por fe no significa que por lo que el otro tiene yo voy a decir no. Andar por fe es que voy a esperar en el tiempo del Señor y que sé que Él tiene una provisión para mí, sí, y que no me dejará y que confío que Él es mi proveedor. Pero andamos por fe, no por vistas. Quinto, en buenas obras. Efesios 2:10. Por eso le decía hoy vamos a ocupar la Biblia. Efesios, ahí adelante está. Sí, Efesios 2:10. ¿Ya lo tiene? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas, habla en plural, no en singular, para buenas obras. El hermano me gustó porque también tocaba, si aquel que te pide, ¿cómo es? Si te pide la túnica, dásela. Si te pide una mía, no sé, es una, dale 2. Qué difícil para nosotros y es porque muchas veces el hacer una buena obra, muchas veces, en algunas ocasiones lo cambiamos a algo económico. Y entonces viene alguien y tiene una necesidad y uno empieza a pensar, bueno, porque seamos honestos, no sé si a usted le ha pasado, pero yo le voy a abrir mi corazón. Yo muchas veces me he puesto a pensar, híjole, vive de aquí a 1 hora, significa que voy a gastar tanto de gasolina. Y entonces, y voy a gastar tanto de gasolina, más el tiempo. No le voy a cobrar porque tiene una necesidad y cómo le voy a cobrar si le voy a ayudar y después hay que regresar. Híjole, Señor, quiere decir que esto me va a salir como unos $20. Y nos olvidamos de lo más importante. Exacto. Dios proveerá. Amén. En buenas obras. ¿Para qué hemos sido llamados? Para buenas obras. ¿Para qué hemos sido llamados? Para hacer de bendición a otros. ¿En qué hemos sido llamados? Para que le podamos extender la mano al necesitado. Y lo que se nos olvida muchas veces es que Dios no se queda sin nada. Y por esa razón es que muchas veces vivimos miserablemente. Porque miserablemente no es alguien que es pobre. Miserablemente es aquel en la condición en la que vive, porque hay mucha gente que es rica, millonaria,
pero son miserables. Que ponen a pensarse, no, pero es que... No. Qué bendición es entender que si Dios da, podemos dar a otros. Aquí hemos llamado, aquí, si alguien necesita una túnica, dásela. Si te pide la túnica, más si te pide el manto, dáselo. Dáselo, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a bendecirnos. Adelante, ahí mismo, Efesios 5:2. El sexto punto es en amor. Dice Efesios 5:2, y andad, oiga, o vuelve a ocupar la palabra, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos de andar? En amor. Qué difícil es, ¿verdad? Es una de las situaciones, de los momentos más difíciles en nuestra vida, porque muchas veces nosotros estamos... lo que sucede es que muchas veces nos justificamos en que nosotros probablemente no hemos recibido amor. Pero aquí dice, su palabra es bien clara. Pero andad en amor como también Cristo nos amó. El viernes en el discipulado, hermano, usted me hacía una pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces hablábamos sobre la cena del Señor y una de las cosas que Pablo explicaba, decía que lo que menos tienen que haber es disensiones. Una iglesia no va a caminar, nunca va a caminar si hay disensiones. Y entonces tenemos un problema en todas las iglesias, Eso es. Ahora, ¿por qué muchas veces hay divisiones? ¿Por qué muchas veces hay disensiones? No, ¿cómo se llama? No pensamiento doctrinal, quitemos eso. Porque muchas veces esa es la excusa, ¿verdad? Yo pienso de esta manera, pero esa es la excusa como para poder irme, para poder separarme, esa es la excusa. No quiero entrar, no es el momento de tocar ese tema. Entonces, porque no andamos en amor. Porque muchas veces, y esto se puede ver tanto en la pareja o como entre hermanos o amigos, muchas veces nos cansamos, llegamos a un momento de nos cansamos de dar. Y cuando no recibimos algo como nosotros queremos, muchas veces nosotros empieza como ese pensamiento, ¿verdad? No, es que a ti solo te utilizan, es que eres un tonto o te dejas y no sé qué y no sé cuándo. Ahora, dice, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cuántos todavía no hemos podido comprender? Porque para poder yo amar a mi prójimo, lo primero que yo debería hacer es entender cuánto me amó Cristo a mí. A tal punto que se entregó Él por mí. Que dio su vida por mí. No le estoy diciendo esta noche que usted tenga que dar la vida por alguien. No. Pero es amar. Y si amáramos, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería el hogar? ¿Cómo sería la relación en la familia? ¿Cómo sería la relación en las iglesias? ¿Cómo sería la relación en la sociedad? El problema es que estamos viviendo en tiempos en donde lo que menos hay es amor. Pero el Señor dice, tú debes de andar. ¿Yo morí por ti? Sí. ¿Yo di mi vida por ti? Sí. ¿Significa que yo te amé? Sí. Entonces, tú debes de andar en amor. ¿Por qué? Porque es digno. Adelante, Colosenses 4:5. Dice que debemos de andar en sabiduría. Colosenses 4:5. Dice, andad
sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Oiga, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo debemos de andar? Sabiamente. Y recuerde, andar es observe, observar, que nuestros impulsos no nos ganen. Porque qué triste es que nuestros impulsos muchas veces son los que nos ganan. ¿Cuántas veces ofendemos? Porque no andamos sabiamente, porque viene otro y papa y viene y nos grita. Y lo que hacemos nosotros automáticamente es contestarle. Y entonces dice la palabra, ahorita no me recuerdo, pero dice que la palabra blanda aplaca la ira. Aplaca la ira. Ahora, ¿cuántos de nosotros no tenemos una palabra blanda? Sino que la de nosotros es, creo que hoy la de nosotros de titanio, de diamante, ¿verdad? Más duro que cualquier otra cosa. Y la palabra dice, andad sabiamente con los de afuera. Andad sabiamente que tu palabra, después dice ahí, que tu palabra sea siempre con gracia, sea sazonada. Entonces, y volvemos a lo mismo, muchas veces tenemos más aguante con los de afuera que con los de adentro. Muchas veces tenemos más carisma con el vecino, con los amigos, que con la propia familia. Cuando tenemos un jefe, sí, jefe, lo que usted diga, y aunque por dentro no esté diciendo... Ah, pero cuando llegamos a la casa, ¿verdad? Sí, todo el mundo sale a esconderse, porque no, pues sí, ya llegamos nosotros y todo el mundo está queriendo apartarse. Ahora, quiero seguir porque quiero continuar. ¿Qué más? Este era en sabiduría, en la verdad. Segunda epístola de Juan, está un poquito más adelante. 1:4. Sí. Segunda epístola de Juan 1:4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Lo repito, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. La palabra dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero aquí dice que debemos de andar en la verdad. Es lo que yo al principio, con lo que al principio empezaba. Qué difícil es muchas veces, aún en el Evangelio, poder andar en la verdad. Porque muchas veces cedemos por la presión de... Porque hay muchas cosas que probablemente yo estoy convencido, tengo una convicción, que no practico, no hago algo, no lo creo. Y muchas veces para no sentirme aislado, para no sentirme solo, muchas veces para que, etcétera, la razón que sea. Dice, en la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra del Señor, porque al final dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amén. Acompáñeme a 1 Corintios 3:3. ¿No te vas a quedar dormido, Antonio? Sí. Sí. 1 Corintios 3:3.
¿Cómo debemos de andar? No como los hombres. Dice, oiga, porque aún, ¿ya lo tienen? Amén. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas sin disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Otra vez lo repito, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Qué quiere decir esto? Que cuántos de nosotros, o en el general, todavía hay celos, hay pleitos, hay disensiones, hay contiendas. Y dice el Señor que no es digno. Muchas veces muchas veces no, como no observamos, recuerde esto, andar es observar. Como muchas veces no observamos, muchas veces no podemos entender que algunas cosas no son naturales, son espirituales. Hay muchas veces los problemas en los hogares o los problemas en algunas situaciones no son físicos, no son naturales, son espirituales. Y esto está dirigido a nosotros los creyentes. Entonces, muchas veces, ¿cómo voy yo a discernir que un problema que se está dando en mi casa es espiritual cuando yo no ando conforme al espíritu, sino ando conforme a la carne? Pero cuando yo empiezo a discernir, yo empiezo a ver, no, esto ya no es normal. Entonces, como esto no es normal, esto es diferente. Es como cuando hay un ejemplo, es como que yo quiebro un vaso. Y quiebre un vaso y usted sabe que el vaso no era ni importante, cuesta $1 y no hay ningún problema. Pero muchas veces las personas reaccionan y uno dice, pero si el vaso costaba $1, espérate, voy a Walmart y te lo compro ahorita, no importa, ya regreso. Y usted ve que le sigue dando y que es un problema y que no sé qué, y que se hizo un caos. Y usted dice, no, aquí hay algo más. Aquí hay algo más, esto no es normal. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Entonces cuando nosotros andamos de esa manera, no andamos dignamente como el Señor espera de nosotros. Como le dije, no quiero ahondar, solo hoy quería tocar ciertos puntos porque ¿qué es andar dignamente? Entonces, ahí mismo, adelante, 2 Corintios 4:2. Segunda epístola a los Corintios 4:2. ¿Qué es andar dignamente delante del Señor? No con astucia. Dice 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí quiero tocar 2 puntos. Uno es que muchas veces nosotros, para ganar un pleito, ocupamos la palabra de Dios, y eso no es correcto. Porque muchos de nosotros somos bíblicos cuando nos conviene. Cuando está pasando algo, cuando estamos pasando por alguna situación, queremos ocupar la Biblia como para poder sacarle ventaja. No es correcto. Ahora, pero en lo humano dice que no debemos de andar con astucia. Y dice, pero antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Oiga, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Entonces, cuando yo vivo o trato de vivir de una manera astuta, oiga lo que está diciendo aquí, significa
que no estoy renunciando a lo oculto y vergonzoso. Quiere decir que cuando yo quiero sacar provecho y ser más hábil que otro, cuando no es de la manera correcta, porque hay que poder diferenciar. Hay que poder diferenciar en el hecho de que uno en algunas situaciones tiene que ser astuto, en el sentido de que pues si no se lo van a engañar a uno, pues. Y más si uno está haciendo algo, uno está haciendo un trabajo o algo. No, no, no. Aquí está hablando según la condición, no con astucia, pero está hablando, oiga, en lo oculto y en lo vergonzoso. ¿Cuántas veces nosotros queremos sacar provecho de algo sabiendo que no es correcto? A eso, cuando no es correcto. Porque le voy a poner un ejemplo. Les puedo hablar solo de lo que yo trabajé. Yo trabajé un tiempo en ventas. Y entonces yo sabía que esto costaba $500, un ejemplo. Y entonces esta persona probablemente no sabía nada. Y entonces vengo yo y digo, ya estuvo. Y vengo yo y le digo, mire, esto cuesta 800. Y no es cierto, porque ya con 500 ya había un margen de ganancia. Entonces, dice la palabra de que no andemos con astucia en aquellas cosas que no son correctas. ¿Cuántas veces hay personas que se han metido a hacer negocios que no deberían de hacer? Y entonces, cuando el creyente hace algo que es indebido, significa que no ha renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso. No se puede servir a dos señores. Entonces, si no estoy sirviendo a Dios, porque Dios está viendo y dice, no, eso no es digno. Eso no es justo. Eso no lo debes de hacer. No, Señor, pero pues sí, ¿cómo voy a desaprovechar este negociazo? Y que, no, sé justo. Pero yo qué mal estoy haciendo. Sé justo. Amén. Es que no es por lo que los demás puedan ver, es por lo que el Señor ve y es por lo que Él evalúa en nuestras vidas. Ya leímos no por vista, aquí yo ponía otro por fe, ahora no por vista, pero ese ya lo leímos, que no podemos, ¿verdad? Es repetir otra vez lo mismo, no por lo que vemos. Siguiente, Efesios 4:17, está adelante. Efesios 4:17. No en la vanidad de la mente. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. No podemos andar en la vanidad de nuestra mente. Y por último, ahí no quiero entrar un poquito más, y por último, 2 Corintios 5:7. Está atrás y es no vivir desordenadamente. 2 Corintios 5:7. No. Perdón, yo me equivoqué de cita. Bueno, el último era no desordenadamente. Amén. No desordenadamente. Fíjese que me recuerdo yo en una ocasión, y con esto quiero ir concluyendo. Fíjese que una vez yo estaba en una empresa y teníamos dentro de la empresa teníamos especialistas.
Especialista era, digamos, se vendían unos equipos. Habían equipos de 50,000, 60,000, hasta $120,000, unos equipos. Entonces habían especialistas que son los que respondían a todas las preguntas. Y me recuerdo que una vez él me dijo, si yo fuera el jefe, porque yo le pregunté, mira, ¿y para ti cuál es la mejor forma de hacer una entrevista de trabajo para alguien nuevo? Y entonces él me dijo, yo haría esto, me dijo. Yo, si alguien viniera a pedir trabajo y yo fuera el jefe, yo le diría, ok, vamos a la calle. ¿Y para dónde? Vamos a tu casa. Sí, quiero ver cómo es su cuarto, me dijo. Yo me le quedé viendo así, ¿cómo así? Sí, me dijo, yo lo que haría es agarrar a la persona y me fuera a su cuarto para ver cómo es su cuarto. Si su cuarto es ordenado, le doy el trabajo, ya no le hago preguntas más. Si yo llego a su cuarto y está ordenado, le doy el trabajo. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nuestra vida está ordenada o está desordenada? Porque mientras nosotros no empecemos a ordenar nuestra vida, las cosas no van a cambiar. Aquí no vale el típico, ¿cómo se llama? Dicho de las madres. ¿Qué hago si lo encuentro? Porque las madres encuentran todo. No sé por qué, pero las madres tienen esa capacidad de que entran al... Y si lo encuentro yo, y uno ya pasó 2 horas, y cuando mi madre me decía, y si lo encuentro yo, me entraba una aflicción. No, aquí no entra. Ahora, ¿cómo podemos andar en el Señor si no empezamos a ordenar nuestra vida? Entonces, necesitamos ordenar nuestra vida. Ahora, ¿por qué hemos tocado estos 12 o 13 puntos? Fíjese, ¿por qué debemos de andar como es digno? ¿Cuál es la razón para poder andar o qué beneficios trae? Quiero que volvamos, para concluir, regresemos a Colosenses 1:10. Entonces, ¿por qué es necesario andar dignamente? Amén. Colosenses es la cita que leímos al principio, Colosenses 1:10. Amén. Dice, ¿por qué es necesario andar dignamente del Señor? Primero, para agradarle, oiga, en todo. Oiga, ¿se da cuenta? ¿Puede comprender por un momento eso? Agradarle al Señor en todo. No, señores, que mira, esta parte a mí, así un ejemplo, esta parte a mí del fútbol, Señor, no me la toques. Es que no, con esto, no, yo te puedo entregar todo, Señor, yo te puedo entregar todo, pero esto no, este es mi ídolo. No sé cuál será, no sé si usted tiene algún ídolo, en el sentido de que hay algo que usted, no, Señor, yo esto no lo quiero dejar, esto no lo puedo cambiar, si es que miren que no sé qué, que no, agradarle en todo. Segundo, que después dice, llevando buen fruto en toda buena obra. Dice, por sus frutos los... Oiga, mire, fíjese que muchas veces erramos ahí porque creemos que solo existe que el que da fruto. No. Porque podemos dar fruto, pero damos fruto malo. Por su fruto. No dice por el que tiene o el que da fruto. No. Por su fruto lo conoceréis. O usted no sé si le ha pasado alguna vez, usted ha querido comerse un mango y ese mango está más, y por más grande que sea y sea bonito, pero aunque usted, mire, usted lo mete en agua con sal para ver si se le cambia y usted después, no sirve. Por su fruto. Entonces, para poder dar fruto es necesario andar como es dignamente. Y por último, y con eso termino, ¿cuál es la última parte? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros quisiéramos conocer más de Dios. Mire, cuántas veces nosotros no entendemos la Biblia y quisiéramos como comprender más. Y el Señor dice, debes primero de andar como es digno. Porque el que anda como es digno significa que la está poniendo en práctica. Y el que pone en práctica va teniendo conocimiento del Señor. Entonces, que el Señor añada bendición a su palabra. Esta era la meditación de la tarde.
que deseemos nosotros andar como es digno delante de Él. ¿Por qué? Porque primero le vamos a agradar a Él. Fíjese que cuando le agradamos a Él, Él hace las cosas. Él cambia nuestra vida. Él arregla las situaciones. Él es el Dios de los imposibles. Es la forma de poder llevar buen fruto. Vamos a tener una vida mejor. Porque el que da fruto es porque está siendo productivo. Y tercero, porque es el camino para crecer en su conocimiento. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, te damos gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, poder estudiar, compartir de tu palabra. Señor, muchas veces es difícil poder doblegar nuestra humanidad. Señor, muchas veces es difícil renunciar, Señor, a cuánta cosa en nuestra vida. Señor, y queremos andar como es digno. Porque lo importante es que podamos agradarte a ti, antes que agradar a los hombres. Porque el que bendice, el que recompensa eres tú, no somos nosotros, no es el hombre. Que podamos ser ordenados, que podamos andar por fe, no por vista. Que podamos amar tu palabra. Y tu palabra traerá bendición a nuestra vida, Señor. Gracias. Renuévame, Señor Jesús. Y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay y dentro de mi corazón necesita más de ti. Y necesita más de ti. Necesita más de ti.